Gracias. Tiene la palabra el ponente, el asambleísta Octavio Villacrés. Buenas tardes, Presidenta Marcela Aguinaga, impulsadora, representante del grupo de asambleístas de la provincia del Guayas, de Alianza País. Buenas tardes con todos y todas, compañeros asambleístas. Buenas tardes, ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que está pasando en esta asamblea, para mí, en lo personal, es muy grato. Difícil, pero muy grato. Reforma a la ley legalización de tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios en los cantones, principalmente en esta ley que, adelante por favor, que toma los asentamientos que se han producido a lo largo de la historia de Guayaquil. No es nuevo para nadie que Guayaquil, como otras ciudades del país, han crecido de esta forma. La Ley 88 fue aprobada en septiembre de 2007, con 75 votos de 77 diputados presentes, propuesta o impulsada por el señor Pedro Martillo Pino, Partido Social Cristiano. Ponente Gabriela Pazmiño, PRE. Esta ley es vigente, tuvo una reforma en enero del año 2011. Es decir, que esta asamblea aprovecha en esta coyuntura de la Revolución Ciudadana lo bueno para trasladarlo al servicio de las mayorías. Quiero ubicarlos geográficamente donde nos encontramos. Monte Sinaí se encuentra al noreste de la ciudad de Guayaquil, en la zona donde se encuentran las infraestructuras del trasvase Daule-Santa Elena, que comienzan acá en el Daule-Peripa. Luego avanza hasta el espejo de agua de Chongón. Proyecto que fue diseñado para nutrir de agua a más de 42.000 hectáreas entre Guayas, en ese momento, ahora parte de Santa Elena. Este es el límite urbano de Guayaquil. Para aquellos que no conocen y para aquellos que lo conozcan y lo recuerden, aquí donde está el puntero es la isla Santay, el río Guayas, y este es Guayaquil. Aquí les muestro el límite urbano de Guayaquil. ¿Con qué objeto? En esta línea vertical que están viendo, hacia el oeste, está Monte Sinaí, límite urbano de Guayaquil. Tengo que contarles parte de la historia como anécdota y como conocimiento de lo que pasa en Guayaquil. Guayaquil, hasta ese tiempo, en el 2010, octubre, no avanzaba su límite urbano más allá del kilómetro 19, más o menos. Tenía 34.000 o 33.000 hectáreas, 33.000 o 34.000 hectáreas. Y en ese octubre histórico, en el Consejo Cantonal se debatía la propuesta
de aumentar el límite urbano de Guayaquil. La de atrás, por favor. La propuesta de aumentar el límite urbano de Guayaquil consistía en cubrir, aquí está el espejo de agua de Chongón, este es el espejo de agua de Chongón, el límite avanzaba, abrigando este espejo de agua, hasta el kilómetro 40, más o menos. Abrazaba luego el polígono del proyecto Aeropuerto Daular. Y la idea era aumentar de 34.000 hectáreas de suelo urbano a casi 54.000 hectáreas de suelo urbano, pasando por encima de la frontera agrícola, pasando por encima de la soberanía alimentaria, porque todo este territorio que les estoy mostrando con este mal puntero, tiene infraestructura agrícola. Había dicho anteriormente que se pensaba irrigar cerca de 42.000 hectáreas. Cerca de 42.000 hectáreas. Aquí está, no se logró. 5 concejales de Alianza País nos opusimos firmemente porque este territorio con infraestructura para 42.000 hectáreas iba a ser probablemente contaminado. El espejo de agua, se perdía la capacidad de ser agrícola. Aquí estaba el granero, se hablaba. Aquí estaba el granero del Ecuador. Y corría peligro el espejo de agua. Posteriormente, como no se pudo aumentar el límite urbano hasta allá, hasta el kilómetro 40, se logró avanzar hasta el kilómetro 32 más o menos, que abraza igual este territorio que es básicamente agrícola, pasando de 33.000 hectáreas de suelo urbano a casi 49.000 hectáreas de suelo urbano. Esa fue una decisión del Consejo Cantonal en diciembre de 2011, donde coincidencialmente se favorecía aquí a un montón de gente que había comprado estos terrenos con características de agrícola para ser urbano. Ustedes saben que el suelo urbano se reproduce infinitamente de veces, perdón, el suelo rural infinitamente de veces y el suelo urbano una sola vez, pero es muy lucrativo comprar terrenos a precio de gallina enferma y reproducirlo en términos urbanos. Flaco favor que se le hizo aquí a la promoción inmobiliaria para coincidencialmente formar, sin querer queriendo, otro nuevo San Borondón, vía San Borondón, con el polo de desarrollo que significa el aeropuerto, el proyecto del aeropuerto Daular. Pero no se pensó en abrazar o pasar el límite urbano a este territorio. Aquí habían más o menos 1.300 hectáreas, más o menos, que declarando las urbanas podrían habérsele dado esa posibilidad. Pero el alcalde, en ese octubre del año 2010, dijo: no les voy a dar ni un metro de tubería a esta gente que está fuera del límite urbano. En esas circunstancias, el gobierno nacional conoce, la siguiente, por favor, pero vámonos para atrás un poquito. Vamos para atrás un poquito, por favor. Otra. El gobierno conoce en un sobrevuelo esto: vista panorámica del asentamiento humano de Monte Sinaí y otros. Esta es la historia que vengo a contar a aquellos que no conocen Guayaquil y aquellos que conocen Guayaquil pero no conocíamos este drama. Sabíamos que Guayaquil había crecido de esta forma, pero aquí había una población de casi 300.000 seres humanos que fueron abandonados por una decisión política. Ante eso, ustedes recordarán que el presidente de la República viene a este territorio y descubre, y de ahí nace, adelante por favor,
Ahí nace el decreto ejecutivo 607, donde se conservan en este decreto esta parte que es del canal del trasvase, más otras áreas hacia el norte, casi de 9.000 hectáreas, para proteger, por un lado, el embalse Chongón y por otro lado, para frenar definitivamente con este tipo de asentamientos que han crecido en el Ecuador y especialmente en Guayaquil. Ese decreto tiene el objeto de que hasta aquí crezca la ciudad, no más. Adelante, por favor. La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares estableció un número aproximado de 15.700 unidades aproximadamente. Sectores de Monte Sinaí, Trinidad de Dios, Canelar, Olguita y 26 de agosto, Realidad de Dios, según certificación de coordenadas presentadas, trabajadas geodésicamente el 9 de agosto 2003. Adelante, por favor. Esto es lo que nos entrega la Secretaría por intermedio de las manos de Marcela Aguinaga. Estos son los datos en este sector, 600 hectáreas, más o menos 60.000 personas. Todo esto está sujeto a confirmación y en base a los censos que se siguen elaborando en este territorio. Adelante, por favor. Este tipo de asentamientos en Ecuador, nunca más. Ese es el deseo de esta comisión que unánimemente apoyó y aprobó este informe para el primer debate. Esta es la imagen de aquel Guayaquil que no se conoce y que no quisiéramos que quede allí, nunca más. Adelante, por favor. Reforma de ley, lo ha leído el informe, esto es casi que lo mismo. Adelante. Estas son resoluciones que se han tomado, consecuentes, porque el rol del legislador no es ya asumir lo que tiene que hacer el Ejecutivo, tanto central como el Ejecutivo local. El precio de venta de los predios de la propiedad privada lo determinará el municipio correspondiente mediante ordenanza. El precio de venta en los predios de propiedad de entidad del sector público se lo establecerá la Dirección Nacional de Avaludos y Catastros DINAC. El plazo para cancelar el valor determinado por los predios será máximo hasta de 15 años. Adelante, por favor. Esto es una suma de lo que estamos haciendo y el decreto. La enajenación opera solamente a favor de predios destinados para vivienda de interés social, únicamente en los casos que se demuestre la posesión ininterrumpida por un periodo, como dice, mayor a 3 años, cumplidos hasta el 28 de diciembre 2010. Adelante, por favor. Esto es parte también del proyecto de reforma de lo que hemos leído en el informe. Fue elaborado por la asambleísta de la provincia del Guayas y los asambleístas de Alianza País, presentado por Marcela Aguinaga. Adelante. Otra vista panorámica del asentamiento humano de Monte Sinaí. Esto nos demuestra lo difícil que es este tema. No hay peor tema en las ciudades, en las administraciones municipales, que estos asentamientos de la indignidad. No es justo que ningún ser humano tenga que vivir lo que está viviendo en este momento estos sectores y otros sectores de la patria. Adelante, por favor. Compañeros. Un minuto, señor asambleísta. Quiero decirles que hay voces que dicen que esto es politiquero. Falso. Politiquero fue. Politiquero fue cuando a la gente le ofrecieron legalizar la tierra, volquetas de cascajo, postes, pero siguieron viviendo en la indignidad por décadas, por años, hasta que les llegó algún día la obra pública. Eso es politiquero y eso es demagógico. Hoy esto es política. Estamos en el escenario político. Aquí hacemos política, pero de la buena.
Y para la gente que está allá en Monte Sinaí y para que los que están en todo el Ecuador, tienen que distinguir dos cosas entre la política demagógica que ofrecía solamente legalización para hacer botines electorales y la política de la buena, aquella que no es la que se sirve de los demás, como lo han hecho siempre, sino la que sirve a los demás. Hay una pequeña gran diferencia. Concluya, por favor, señor asambleísta. Y además, con esto concluyo, tiene que quedar claro que esta intervención no los deja abandonados a su suerte. Aquí entrarán todos los poderes del Estado a post-asentamiento, a planificar, a dotar de infraestructura, a dotar de instituciones públicas para dignificar y además sellar nunca más estos asentamientos en nuestra patria, nunca más la indignidad. Gracias, compañera. Gracias, señor asambleísta.